Uno. Bueno, tenemos aquí en el SEC, nos acompaña Álvaro Vélez Izaza, las presentaciones sobran, el famosísimo contador de historias, que nos deleita semana tras semana con historias de realidad de país en el canal NTN 24. Holman Morris, un hombre que ha incursionado en la televisión desde hace muchos años, se ha hecho acreedor a diferentes premios del orden nacional e internacional por la parte televisiva y un experto en crónica televisiva, que es precisamente el tema que nos concita en estos momentos. Hablar de la crónica es, de alguna manera, hablar de la joya de la corona del periodismo, puesto que la crónica nos permite, no tiene a su haber esa cantidad de camisas de fuerza ni de limitantes que sí tiene, por lo contrario, otros géneros periodísticos, como lo es el reportaje y demás. Pero también esto demanda otro tipo de responsabilidades para el periodista y para el comunicador social. Yo quisiera que empezáramos a hablar sobre dónde se divide o cómo se entremaneja esa línea, esa fractura, esa ruptura entre lo que es la realidad ficcionada, la ficción como tal, si es la realidad la que nutre, la que surge la crónica, pero el periodista como tal puede anteponer su juicio, su visceralidad y otra cantidad de elementos que nos abordan los refinamientos televisivos para llevar un producto final. Holman, tú que has tenido la oportunidad de hacer tantas crónicas, crónicas que a su vez polémicas, que te han generado múltiples dificultades y demás, te han tratado en muchas ocasiones de la manipulación, de pronto la información de carácter tendencioso y demás, pero ¿cómo juzgar ese papel del comunicador, del periodista en la construcción de la crónica? Bueno, primero que todo, muy buenas tardes. Quiero agradecer a los organizadores de este evento, tengo entendido la gobernación del departamento y a los diferentes gremios periodísticos que hay en la ciudad. Hablar de crónica, yo simplemente diría lo siguiente: para mí la crónica es uno de los ejercicios desde el periodismo que más nos permite acercarnos a la literatura, a un ejercicio de producción de piezas con alto contenido literario. No creo que, tú lo decías al comienzo, no creo que la crónica, no le veo que permita o que albergue la posibilidad de la ficción. Más bien, lo que alberga la crónica es que el periodista, en este caso, deposita en la crónica su pensamiento, su sentir, se da ciertas licencias que otros géneros periodísticos no lo permiten, como el reportaje, como el ensayo, en fin. La crónica nos permite a nosotros los periodistas expresarnos, digamos, ir más allá y dejarnos ver como personas, como seres humanos, de lo que estamos sintiendo en algún momento de la realidad que estamos reportando. En materia de televisión, el ejercicio que nosotros hemos hecho desde el espacio Contravía era crónica televisiva, que tenía como base fundamental, como principio fundamental, algo que con frecuencia olvidamos los periodistas: es escuchar a la gente, escuchar al otro. Por lo general, los periodistas, y yo también he pasado por allí, cometemos errores y muchas veces salimos con la historia preconcebida desde una sala de redacción, salimos a buscar lo que queremos escuchar nosotros y muy pocas veces dejamos simplemente o llegamos a un sitio a escuchar a la gente. Y termino con esto: el ejercicio de escuchar a la gente no es un ejercicio de 1 minuto, de 2 minutos, de 3 minutos. Tú puedes oír a la gente o puedes escuchar a la gente. Escuchar a la gente en zonas de conflicto, en regiones del país,
en comunidades afros, en comunidades indígenas, en comunidades campesinas. El escuchar a la gente empieza, y he aprendido y lo tengo como método de trabajo, empieza por aceptarle el tintico a la gente, sentársele en su mesa, aceptar la comida que te ofrece la gente. Y por último, prender la grabadora o prender la cámara. Definitivamente, la crónica siempre plantea la equidistancia entre lo que es la información y la interpretación. Pues por todo el acervo y por toda la carga, por todo el capital intelectual, informativo que puede contribuir el periodista como tal. Desde siempre, desde antaño, se ha discutido la posibilidad de que, o la relación entre la crónica y entre la crónica literaria y entre el periodismo. O sea, la crónica tiene un alto componente literario, pero yo insisto, Holman, usted me dice que está la interpretación con la gente, el contacto con la gente, es una realidad documentada, evidentemente se plantea todo desde una perspectiva documental. Yo tengo unos titulares de unas crónicas televisivas que ha adelantado el profesor Álvaro Vélez, se los voy a leer algunos. Tengo El trompetista de los dedos cortos, tengo El amor en los tiempos del SIDA, La aventura al fin del mundo. Estos titulares dan por hecho, dejan entrever la profunda y la profusa relación que hay entre la literatura y la realidad. Entonces mi pregunta sería para usted, Álvaro, ¿la realidad surge y plantea esa ficción, o la ficción surge y plantea toda la realidad en el caso de ir a abordar la crónica televisiva? Bueno, en principio un saludo a todos, muy agradecido por esta invitación. Es un honor pues estar al lado de todos ustedes. Yo creo que tienes un tema con la ficción. La ficción es muy propia de la literatura, pero en lo que se refiere a la crónica periodística, nosotros debemos tal vez mantenernos un poco distantes del tema de la ficción. Hay momentos en que nos lo permite, pero yo quisiera regresar a lo que dice Holman. Es decir, la crónica es el género que le robamos a la literatura, que la periodística atrajo para nosotros, para que de manera muy breve pudiéramos hacer con los sucesos de orden periodístico, hiciéramos pequeños cuentos, pequeñas novelas, pequeñas historias que contextualicen esos sucesos, que le digan a la gente de dónde vienen, por qué suceden, quiénes son los responsables. De allí que la crónica sea un género un poco molesto, se convierta en Colombia en un incómodo para directores de medios, para dueños de medios, porque a través de ella nosotros logramos sacar verdades que no se logran a través de la noticia, que no se logran con facilidad a través del reportaje. De manera que pienso que la ficción es un tema con el que hay que tener cuidado, que muchas veces, es decir, el tema de la crónica es muy delicado, el tema de la crónica y la literatura, cuando hablamos de esto, lo hace muchísimo más delicado. Como decía Holman, es un género también que permite la interpretación del periodista de ciertas cosas, y allí hay una línea muy delgada, y hoy vemos que personas a las que llaman cronistas con mucha facilidad terminan editorializando, terminan exhibiendo conceptos propios, rasgándose las vestiduras, y allí lo periodístico empieza a diluirse. Nosotros de todas maneras tenemos que, es decir, la manera como nosotros contamos en una crónica nuestra percepción es a través de los aromas, a través de las sensaciones, a través del dolor, a través de la dicha de los demás, y de alguna manera describimos lo que allí sucedió, y de esa manera también de alguna forma logramos poner nuestro punto de vista, pero es algo muy sutil y muy delicado. Solo personas como el maestro Antonio y muy pocos logran meterle la ficción a las crónicas, y para eso hay que tener un manejo de la literatura bastante refinado. Yo, siguiendo, digamos, por esta línea, sin embargo, yo sí creo que la crónica
al final del día le permite al periodista expresar, digamos, sus puntos de vista, su querer, le permite al periodista sentar una posición editorial frente a uno u otro hecho. Ahora bien, vamos a lo que tú has insistido en estas dos preguntas, en el tema de la ficción. Yo creo que ahí hay una frontera delicada, es decir, porque quizás en el buscar la ficción tú empiezas a caer en ver o describir cosas que nunca sucedieron. Pero para eso también hay que ser un maestro, para hacer ficción y hacerle creer a la gente desde una crónica periodística cosas que pasaron, o como diría, recuerdo en este momento una charla que nos dio el maestro Gabriel García Márquez y Kapuczynski en Ciudad de México en el año 2001 a un grupo de periodistas, como el maestro García Márquez decía que él en algunos reportajes se había dado o se había permitido licencias literarias. Lo que el maestro llamaba licencias literarias era en algunos momentos acomodar ciertos hechos que literariamente le permitían hacer un escrito o una crónica más fluida o que tuviera más impacto sobre sus espectadores o sobre la gente que iba a leer el periódico. Yo recuerdo un ejemplo de una crónica muy famosa del maestro García Márquez que se me viene en este momento a la cabeza, que es Caracas sin agua. En esos años en que el maestro Gabriel García Márquez vivió en Caracas, hubo una sequía de una semana en Caracas y hay una imagen propia de García Márquez, y que después le preguntamos y decía, no, eso no es verdad, pero digamos en el momento de la crónica servía para ilustrar el drama que estaba pasando Caracas, y es la siguiente. Pongámosle el nombre al protagonista, no lo recuerdo. Carlos era un funcionario público que todas las mañanas tenía una obsesión por rasurarse, pero esa mañana toda Caracas no había una gota de agua. Carlos se acercó al espejo, miró, buscó, examinó, y lo único que vio de reojo, muy cerca de allí, era un frasco de almíbar de duraznos. Carlos esa mañana se afeitó con el almíbar de la mermelada de los duraznos. Ese es García Márquez, y esa era una crónica, Caracas sin agua. Y esa es la manera también de conciliar un tanto la ficción con sucesos reales. Yo a lo que voy, y creo que con lo que voy a decir voy a conciliar de alguna manera los dos conceptos, el que usted acabó de esgrimir, Álvaro, y lo que acaba de decir Holman, sobre la posibilidad y las facilidades que tiene el periodista o el cronista en este caso de emitir juicios de valor, de atraer toda su carga valorativa a una situación, y también desde la posición y la exigencia del periodista para tratar de ser totalmente fiel a esa realidad. Yo considero que el cronista televisivo como tal se constituye en un arquitecto de historias. Además, porque tiene a su vez, hablando en el caso de la televisión, una cantidad de refinamiento. Estamos hablando de los silencios, de la nomástica, de los sonidos ambientes, de las imágenes de carácter documental. Hay una cantidad de elementos con los que se puede llegar a enriquecer el tema de la crónica. Es así como yo me atrevo a advertir, tal vez con un poco de temor a equivocarme, de que el cronista televisivo es un arquitecto, es una especie de cuentista de la realidad. Este ha sido un tema, antes de venir aquí, para no solamente hablar de la experiencia propia, investigaba un poco y resulta que de lo que estamos hablando, a este debate se le han gastado centenares de horas en el mundo entero y finalmente como que no se llega a una conclusión clara de lo que es una crónica periodística para televisión, para radio o para prensa. Daniel tiene la posibilidad de moverse con mucha suficiencia por todos sus ámbitos, la crónica radial, claro que sí, la escrita y la televisiva ahora con su programa El Contador de Historias. Daniel Samper Pisano, nuestro maestro y colega, se vio frente a este tema en 1976 y sencillamente él dejó de preocuparse por este asunto cuando quiso hacer el primer libro, Antología de Grandes Crónicas Colombianas, porque al ir a recoger el material
encontraba todo tipo de buenos escritos a los que se les había llamado crónica y que salían en los diarios y en las revistas bajo ese ribete de crónica, pero algunos eran más reportajes, otros lindaban en el editorial, etcétera, etcétera. Y finalmente prefirió zanjar el tema diciendo claramente que la crónica era hermana del reportaje, de la entrevista, e incluso dijo que el cine era un catalizador de todos esos géneros y que de allí salía un producto al que se le llamaba hoy el periodismo moderno o el reportaje moderno. Finalmente, el tema es de centenares y centenares de horas, pero finalmente creo que para poder zanjar el tema, él dice que la frontera entre los géneros tiende a difuminarse. Y tenga o no razón, de momento pienso que es importante concentrarnos en algo que es bastante urgente y dejar a un lado lo importante. Lo importante seguramente es que sigamos informando de manera debida, conforme a las estructuras informativas que nos han enseñado de tiempo atrás, pero lo urgente viene a ser que la crónica no muera en los medios de comunicación, sea como sea que le guste a los directores de los medios verla al aire o verla impresa. Porque creo que el problema, al final del día, como dice Holman, es que por la incomodidad que genera y bajo el pretexto de la brevedad del tiempo, nos están diciendo no a la crónica, salvo aquella crónica pintoresca, aquella crónica a la que llaman de color, en la que vemos la nota del boxeador que siempre pierde, el gallo de 4 patas y aquellas cosas curiosas que generan recordación. Pero finalmente hemos visto muy pocas crónicas acerca del tema de la Guardia Indígena en el Cauca, en donde unos indígenas sacan de su territorio a unos soldados y por no hacer crónicas a profundidad de los temas realmente candentes de este país, finalmente esos indígenas quedaron como unos malditos, como unos tipos atrevidos que se atrevieron a sacar a esos soldaditos de una región sin entender históricamente qué es lo que pasa allí, sin darse cuenta de que los soldados son un motivo de confrontación que atrae increíblemente a la guerrilla y que genera balas que van y vienen. Tampoco hoy en día se hacen crónicas acerca de esta farsa de que nos bajan la gasolina pero también nos la suben, y allí el director de medio no quiere que nos metamos en Honduras, para eso no nos pide la crónica, como tampoco para el tema de la reforma a la justicia y los congresistas. En fin, pienso que allí hay una preocupación grande porque estamos llevando la crónica a ese terreno de lo divertido, de lo curioso y de lo pintoresco, cuando es un instrumento maravilloso para sacar la verdad de temas cruciales para el país. Yo digo, la posibilidad de la crónica, el negarnos hoy a la posibilidad de la crónica es la negación de contarnos hoy como país y como continente. Si uno recuerda en parte la historia de la crónica, está muy ligada a los cronistas de Indias, a esos primeros, digamos, viajeros, a esos primeros grandes reporteros que cruzaron este continente. Reporteros es una forma de decirlos, pero que ante la exuberancia de un continente, ante la exuberancia de unas montañas, ante la exuberancia de unos ríos, de unas aves, ante una riqueza que los deslumbraba, no encontraron otro género para relatar y contar ese continente que fue la crónica. Un género que les permitía explayarse en lo que sentían, en esa maravilla que tenían enfrente, y que no era otra forma de poder relatar un continente, una nueva forma de culturas, un continente. ¿Por qué digo que el hecho hoy, yo lo veo que, bueno, en la televisión prácticamente desaparece la crónica, en los diarios la crónica es esporádica hoy día, a pesar de que
voy a poner los ejemplos que ustedes bien conocen, es decir, el ejercicio primero de un García Márquez como reportero es la crónica, la famosa crónica de Historia de un náufrago, Gonzalo Arango, para no ir tan lejos. Esas crónicas se perdieron hoy en los grandes diarios de este país, por X motivos, por tamaño, porque no se puede dedicar 1, 2, 3 páginas, o porque simplemente no pueden dedicar un reportero a que vaya, se dedique una semana, 2 semanas a un viaje largo a la región y se traiga una crónica. Cada día son más escasas. El hecho que hoy desaparezca la crónica de nuestra televisión, de nuestros diarios, insisto, es una manera de no contarnos, es una manera de negarnos la posibilidad de recontarnos hechos, como tú bien los decías, que no pueden caber en una cuartilla o que no caben en unos escasos centímetros que le dan en un periódico, o que no caben en 1 minuto o 2 minutos en ese formato terrible de la televisión que hoy tiene. Hay hechos en este país que no caben en esos formatos. Tú mencionabas el Cauca, es decir, el tema de la Guardia Indígena del Cauca no se puede ver o blanco o negro o buena o mala, sino tiene todo un proceso de vida, un proceso de construcción de décadas, que ha dejado muertos, que ha dejado enseñanzas, que es una cultura indígena la que está ahí, para tú tratar de explicar el conflicto del Cauca en una nota de 1 minuto o 2 minutos de televisión. Tú tienes que abrir espacios para esa crónica, pero también en esos espacios para esa crónica tienes que tener ese periodista, ese redactor, ese reportero, tiene que tener la sensibilidad para llegar aquí y primero tener claro que no va a mostrar una noticia, que primero va a contar una historia, va a tratar de desentrañar esa cultura que está permeada ahí para volver al ejemplo del Cauca. Y termino con otro ejercicio de otra crónica muy famosa de 2, 3 décadas de Gonzalo Arango, Cochise Rodríguez. Cochise Rodríguez, campeón mundial de ciclismo en las competencias de México 70, algo así. Entonces mandan a Gonzalo Arango, poeta, nadaísta, escritor, literato, es en ese momento reportero del diario El Espectador. Lo mandan a entrevistar a Cochise Rodríguez. Y de esa crónica salen 2 imágenes importantes para quienes estudiamos periodismo y en fin, que son las siguientes. Una frase de Cochise que dice: le abren la puerta y tenía una cara de mamá impresionante. Pero dice, transcurre la entrevista y Cochise dice: en este país se muere más la gente de envidia que de otra cosa. El origen de esa frase es en esa entrevista. Y después hay una figura, volvemos a la licencia literaria, a lo que el periodista interpreta, eso no sucede, por supuesto, pero dice: y en algún momento el apartamento de la casa donde vivía Cochise Rodríguez, ve un Sagrado Corazón gigante. El Sagrado Corazón obviamente tiene este corazón incendiado, y dice Gonzalo Arango: por 1 minuto me provocó o sentí que mi cigarrillo lo podía prender en ese Sagrado Corazón. Esas son las licencias, lo que va dibujando en parte lo que es la crónica. Tú en un reportaje no encuentras eso. En un reportaje entrevistas a todos los actores que hacen parte de una noticia y es escueta. En la crónica te permites esas licencias esas licencias que van más allá del puro y típico periodismo objetivo, de contrastar las fuentes, en fin. Yo quisiera, llegado a este punto, Jorma, que hablemos a los muchachos y a los colegas que están aquí, les digamos que la crónica no es opcional en ninguna parte del mundo, pero en Colombia menos. En Colombia el tipo de hechos que se suceden, como por ejemplo la masacre de Segovia, la masacre de La Rochela, no caben en un formato distinto al de la crónica, donde uno puede, es
decir, hablar del aroma de la sangre, del llanto de la gente, del crimen anunciado, de que todos sabían que iban a morir. Esto no cabe en un formato como la noticia, esto no cabe en el reportaje a punta de entrevistas. Esto cabe en el sentimiento de la persona que va a cubrir. Y bueno, y digo esto porque los alumnos de la Universidad de Manizales me decían, no, profe, yo tal vez la crónica no es lo mío, yo más bien me dedico como a otras cosas, ¿no? Y bueno, pues todo el mundo tiene derecho a decidir qué hacer, pero es que en el periodismo muchas veces el tema no es lo que nosotros decidimos, normalmente es lo que se nos envía a hacer o la realidad con la que nos encontramos. No sé, tenías una pregunta, yo quería hacer ese paréntesis porque no es un tema opcional, nos toca, debemos, y pues creo que también es la máxima instancia en la que nos podemos desempeñar, en donde mostramos la cultura que tenemos, en donde mostramos, reflejamos lo que hemos leído y lo que somos. Para hablar, recogiendo un poco las palabras de Holman, los primeros cronistas los señalaban los reyes y las reinas, las monarquías decían, señor, usted va en ese barco y por favor nos trae y nos cuenta a vuelta de correo qué fue lo que conquistamos, qué tan las crudas, famosas crónicas de Indias. las crónicas de India, qué tan crudo fue la batalla, en qué consisten esos tesoros. Pero no se lo encomendaban a cualquiera, se lo encomendaban a los sacerdotes jesuitas, que eran quienes tenían la posibilidad en esa época de leer algunos manuscritos y papiros y cosas de esa naturaleza. El que leía ya en ese momento era un hombre culto y merecía el honor de ser un cronista de Indias. Bueno, no me extiendo más en ese tema. Aquí hay algo interesante. Muchas veces en terreno, ante un país lleno de historias como es Colombia, que yo me atrevo a decir cualquier país latinoamericano es un país lleno de historias, muchas veces el periodista tiene la oportunidad o de rescatar la crónica o de matar la crónica. ¿A qué me refiero con esto? Hay historias que te dicen a ti, esto no puede ser simplemente una nota, una cuartilla, o no puede ser una nota de 1 minuto en televisión. Aquí hay más elementos que me permiten a mí dibujar una crónica. Y en el tema de narrar el conflicto armado, yo he dicho y lo confirmo todos los días, que si hay algo que contribuye, digamos, a la falta de memoria del conflicto que tenemos, es una narración a secas, una narración que no permita o que no permite muchas veces un relato más allá de los hechos, sino son narraciones simplemente estadísticas, con cifras que se quedan en eso, en estadísticas. Simplemente fueron tantos los asesinados, el actor armado es este y ocurrió en este lugar. Pero resulta que un género como la crónica, pero también parte del compromiso del periodista, que dice, no, yo no puedo narrar hechos de sangre de esta manera, porque estas víctimas tienen un nombre, tienen una historia y tienen un apellido. Cuando tú empiezas a relatar de esa forma, empiezas a darle rostro a la tragedia. Lo peor que nos ha podido pasar en este país, dentro del cubrimiento del conflicto, es quitarle ese rostro al conflicto, creer que simplemente son números. Y lamentablemente yo he dicho que, y lo creo, que mientras sigamos narrando nuestro conflicto o los dramas humanitarios, bien sea el colombiano, el de Sudán, mientras el esquema periodístico sea narrar el drama humanitario con notas de 1 minuto, 2 minutos de televisión, siempre serán relatos para la impunidad y para la falta de memoria.